Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros en la cita diaria de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde. Su caso en casa por Teleantioquia TV en Grande. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio. Soy abogado, especialista en Derecho Laboral y Pensiones, para que podamos discutir sobre los distintos temas que se generan aquí. Hoy el tema que traemos para discutir en su caso en casa, y ustedes podrán hacer las llamadas más adelante, es sobre las responsabilidades que surgen en los accidentes de tránsito. Mientras llega nuestro invitado, pues vamos a aprovechar para responder entonces inquietudes relacionadas con el derecho laboral y las pensiones. Así que los invitamos para que nos llamen y empecemos a resolver inquietudes sobre este tema tan importante. Empecemos por decir que hay una gran discusión sobre si habrá o no reforma pensional en el año 2019, en el transcurso del año. Hay quienes dicen que sí, la ministra del Trabajo dice que no, mientras que el ministro de Hacienda dice que sí. Ya vamos a estar con nuestro invitado, en breve con el doctor Sergio Sánchez Salazar, porque vamos a hablar también de las responsabilidades que surgen con relación a los accidentes de tránsito. Hay una responsabilidad en materia penal, que puede ser la privación de la libertad. Hay una responsabilidad civil, y es el tema, digamos, económico y la reparación de los distintos daños que se pueden producir, pero dejemos que sea el doctor Sergio Sánchez Salazar quien nos apoye frente a este tema. Doctor Sergio, buenas noches. Aquí llegando rayado en la hora, pero estamos en directo y ya podemos entonces empezar a hablar de este tema. Buenas noches, sí, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos están viendo en este momento. La idea es tratar el tema de la responsabilidad en accidentes de tránsito, sobre todo la línea extracontractual, que es de tan común vivencia en nuestra área metropolitana al día de hoy, ya que se puede catalogar hasta de epidemia, pues la gran cantidad de accidentes que día a día ocurren, con un promedio de 90, 97 accidentes, donde el porcentaje más alto lo tienen los motociclistas. Nosotros aquí en algunos programas hemos mencionado, cuando hablamos del tema de los seguros, el tema de los seguros toca muy de cerca el tema de la responsabilidad civil, porque precisamente cuando las personas compran un vehículo muchas veces no tienen en cuenta, se preocupan solamente por proteger el patrimonio, pero no por los daños que puedan generarle a terceros, y es donde viene esa responsabilidad civil. Cuando usted habla del tema extracontractual, es precisamente esa situación, donde usted tiene que entrar a veces a reparar situaciones en el accidente contra terceros, o cómo opera esa situación. Sí, la responsabilidad civil, bueno, que tiene sus dos líneas, la Exacto. Contractual y la extracontractual. La primera, como su nombre lo dice, relacionada directamente con ese vínculo contractual, ¿cierto? Con ese contrato existente, con el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se precisen en el mismo. Un ejemplo podría ser ¿cuál? No, una responsabilidad contractual está un contrato de arrendamiento, pues, un contrato de transporte. Que si no se cumple pues uno u otro con el canon o con las disposiciones que se establece, una compraventa, una promesa de compraventa, ¿cierto? Okay. Esos son los más comunes. Y una extracontractual es donde no existe por medio ese vínculo jurídico, donde las personas no tienen esa cercanía bajo ninguna modalidad legal, donde por ende no existe ningún contrato. Y entonces de este modo se configura un daño, y bajo la realización de ese daño se debe proceder con un resarcir de ese mismo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde ya se da esa relación. Ejemplo, o sea, yo conduzco el vehículo, y cuando conduzco el vehículo, pues obviamente yo no pretendo generar ningún daño, pero finalmente genero un accidente. Obviamente afecto a unas personas, a unos terceros, que con ellos no tengo, digamos, esa relación contractual, sino que ya se vuelve extracontractual en razón del daño que se produce. Correcto. Y ahí entonces tengo que entrar a revisar si debo reparar económicamente. Hablemos de esas responsabilidades desde lo penal, lo administrativo, lo civil. Bueno, dentro de la materia de los accidentes de tránsito, las tres líneas básicas son la administrativa, la civil y la penal. La administrativa tiene que ver con todo el trámite contravencional frente a las autoridades de tránsito. ¿Qué parte con qué? Con el informe de tránsito, ¿cierto? Inmediatamente ocurre el hecho dañoso, que es el accidente de tránsito como tal. Las autoridades competentes realizan un informe del mismo con soporte en el Código Nacional de Tránsito y en el manual de diligenciamiento del informe policivo del accidente de tránsito. Entonces ahí precisan cuáles son los vehículos involucrados, qué tipo de lesiones hay, si hay alguna hipótesis del tema, si se tienen o no testigos de la situación, para así hacer los señalamientos oportunos. Con soporte en eso se fija una fecha de audiencia. Esa audiencia es fundamental que las personas implicadas siempre vayan acompañadas por un abogado. ¿Por qué? Porque ahí se va a hacer un análisis probatorio,
un debate del mismo y una serie de alegatos para definir quién es el responsable contravencional. Perfecto. Ese responsable contravencional obviamente va a tener por una línea una multa, pues una sanción pecuniaria con las autoridades, dependiendo de la magnitud de las normas que haya infringido, que haya violado, y con soporte en eso, en ese informe de tránsito, usted ya tiene el material probatorio no va para iniciar una acción de tipo El civil. ciudadano del común no podrá, digamos, tener los elementos suficientes para de pronto en una audiencia defenderse y saber argumentar. Y entonces la contraparte podrá en ese momento dado, así no tenga la razón, podrá terminar logrando lo que pretende. Así es, sí, doctor, esos son los lineamientos. Definitivamente ha ocurrido en muchas oportunidades. Hay un término muy del argot popular que se dejan enredar, ¿cierto? Claro, la gente claro. habla así. Entonces, una de las partes o la contraparte va con un abogado, usted se presenta sin abogado y se da una serie de situaciones donde usted... Como le dicen a uno, le termina metiendo, digamos, unos goles ahí Sí, por desconocimiento unos de la goles, norma. claro, por desconocimiento. Vamos a hacer una cosa, doctor Sergio. Nos faltan las otras responsabilidades, que ya es la penal, que es muy peligrosa porque tiene que ver con la posible privación de la libertad, la civil, que es el tema, digamos, económico, Indemnizatorio, pero sí. vamos a atender televidentes, porque ya Claro los que televidentes sí. están muy pendientes, porque este tema definitivamente genera mucha expectativa. Vamos con Jara desde Cali. Muy buenas noches, Jara. Buenas noches. Ada, perfecto. Ada, muy buenas noches. Abogado, ¿Cómo le va? bien, gracias. Es muy excelente el programa. Todos los días trato de vérmelo así. Si no me lo puedo ver en la noche, me lo veo en la madrugada. ¿Qué le pasa? Ay, no hay pierde. Y en Cali nos ven muchísimo. Muchas gracias a los caleños por estar viendo el programa. No, gracias a ustedes. Abogado, una pregunta. ¿Es verdad que en un accidente de tránsito la responsabilidad civil extracontractual va hasta el monto estipulado del SOA? ¿Que siempre le dicen a uno eso? Esa es una muy buena pregunta, porque hay una situación, gracias a nuestra televidente, hay una situación, doctor Sergio, y es que el SOAT tiene unas coberturas de determinado monto, y ahí viene también entonces el seguro que tenga el conductor, el propietario del vehículo, sobre una responsabilidad contra terceros. ¿Cómo se maneja esa situación cuando se acaba, digamos, el recurso del SOAT? Bueno, no, eso es muy preciso, pues, y la pregunta es excelente, porque la gente tiene esa idea equivocada de que el SOA única y exclusivamente cubre ese monto que tiene definido, Ajá, que está en un promedio entre 18 y 22 millones de pesos, por la parte que implica los gastos médicos, que es la atención como tal, la medicación y la misma rehabilitación. Entonces, cuando se acaba ese monto, la persona le echa la bendición, y eso no es así. La institución que está llevando a cabo el proceso de atención clínica asistencial debe de brindarle todos los servicios independientes de ese monto. Cuando termina, esa institución prestadora del servicio debe solicitarle al FOSIGA, al Fondo de Solidaridad y Garantía, el remanente adeudado para continuar con el tratamiento, ¿cierto? En ningún momento la persona se puede dejar. Otra situación que tiene el SOA... Pero el FOSIGA después repite contra... Yo he conocido un caso que el FOSIGA cubre después del SOAT, o si el SOAT no alcanza, o no tiene el SOAT, por citar también, ¿qué pasa? También gente que no tiene el SOAT. Entonces el FOSIGA cubre todo, pero el FOSIGA después repite contra la persona y venga, hágame el favor, usted no tenía el SOAT al día, o usted no tenía pólizas, o usted no tenía ciertas coberturas, pague. ¿Eso puede ocurrir? En esos casos especiales sí hay repetición, pero cuando la persona te presenta el SOAT como tal, el SOAT cubre todo ese monto. Y lo que venga. Y lo que venga. Ah, buena aclaración. Y subsecuentemente debe de seguir protegiendo y ellos le hacen la solicitud al FOSIGA. Oiga, prendió usted aquí los televisores. Don Edwin Mosquera, buenas noches. Para preguntarle si estas fotomultas que cobran, en algún momento que pueda decir la alcaldía de donde esté ubicada la cámara, ¿pueden devolver el dinero que diga que no son legales? ¿O eso bueno. no se puede? Pues bueno, don Edwin, hoy no estamos hablando de fotodetecciones, pero si el doctor Sergio quiere de pronto hacer algún comentario o acotar algo sobre el particular, pues bienvenido. Bueno, el tema de las fotodetenciones en la oficina se está manejando en cabeza del doctor Simón Zuleta, ¿cierto? Bueno. ¿Qué ocurre con esas situaciones? El componente más álgido ahí en el tema es la de la indebida notificación. Sí. Entonces, cuando la persona cuando se ha incurrido en ese acto equívoco, la persona pierde la obligación de cumplir con ese pago. Ahora que usted menciona sobre el equipo de abogados, más adelante vamos a estar presentando, digamos, lo que llamamos nosotros acá los pantallazos, donde mencionaremos las oficinas que tienen en el Poblado, las que tienen en el centro de Medellín y también en la 65 con la calle Colombia.
Sí, Ahí en entonces los vamos a sauces. estar pendientes para que, por ejemplo, el televidente que está pendiente de fotodetección, pues tenga la oportunidad de hacer la llamada. Entonces, vámonos ahora a la responsabilidad penal. ¿Qué es la responsabilidad penal cuando hay un accidente de tránsito? Bueno, esa responsabilidad penal va ligada básicamente a dos tipos según las situaciones que se vivencien. Uno, las lesiones personales culposas y en el peor de los casos, el homicidio culposo. ¿Cierto? Cuando se habla de lesiones personales culposas ya hay que analizar de qué magnitud son estas, si hay afecciones pues, de tipo irreversible, si hay una pérdida de capacidad. Y eso se va por la modalidad de las autoridades competentes, que es la Fiscalía. En este caso muy preciso, la persona instaura es una querella, no instaura una denuncia como tal, sino que es una querella que entra en estudio y que tiene una primera audiencia luego de asignar el fiscal competente, donde se lleva a cabo una audiencia de conciliación, donde la persona conjuntamente con el otro individuo que es el victimario, llegan a un acuerdo en la mayoría de los casos. Y la idea es resarcir también esas lesiones sufridas con una indemnización Ahí pecuniaria. vendría entonces la responsabilidad civil. También la parte civil puede ir paralela con la penal. Muchas veces se hace para generar un poquito de presión, porque las aseguradoras es una de las formas mediante las cuales llegan a tener un acercamiento muy óptimo. ¿Cierto? En la parte civil sí se debe tener todo ese conjunto de daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales. Entonces, en los patrimoniales tenemos todo lo que comprende el daño emergente, el lucro cesante y lucro cesante futuro. Que es básicamente porque mi idea es que nuestros televidentes entiendan básicamente estos términos de manera muy sencilla. Lucro cesante, bueno, yo soy una persona que tengo una actividad laboral y por causa del accidente estoy 4 o 5 meses sin poder recibir el recurso de lo que produzco, que podría ser lucro cesante. Daño emergente, ¿cuál podría ser? El dinero que yo me gasté a raíz de mi esa enfermedad, situación. claro. Listo. El daño emergente, lo que me tocó sacar a mí para subsanar esta situación, que a taxis, pagar medicamentos especiales, pagar una enfermera para que me cuidara, determinado tipo de medicamentos que no me cubría el POS, entre comillas, no me cubría el POS. Y eso que dice el lucro cesante, lo que dejé de recibir a raíz de mi incapacidad. Hay otro que es la vida relación, eso existe todavía, que es cómo me afecta mi situación familiar, el tema psicológico. La parte patrimonial comprende ese perjuicio moral y daño a la vida en relación. Ese está determinado en salarios mínimos, pero teniendo como referencia el porcentaje de pérdida de capacidad que le asignen a la persona. Ah, correcto. Y ahí tiene como una especie como de calificación. Sí, ya hay una calificación. Una valoración del daño. Una valoración de ese daño. Bueno, sigamos con televidentes. Diego León desde Itagüí, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo ha pasado? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué quiere aportar? Después de este programa. Nos sirve muchísimo y nos ayuda mucho. Aquí aprendemos de derecho todos, no crea. Aquí construimos el derecho entre todos. ¿Cuál es su aporte o su pregunta? Doctor, en cuanto a una responsabilidad en un contrato de arrendamiento, yo tengo una casa, prácticamente un local, porque funcionaba una guardería y el contrato se vencía en mayo de este año porque se ha ido prorrogando durante 6, 7 años. Correcto. De la guardería se fueron y me dejaron eso así como con muchos daños y no cumplieron el contrato. Sí. Hay un fiador, pero el contrato está en una forma Minerva. ¿Yo puedo reclamar algo ahí? Bueno, no sé, doctor, muchas gracias al televidente, no sé, doctor Sergio, hoy estamos hablando de responsabilidad en accidentes de tránsito, pero usted como dijo que el tema contractual es, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, no sé si quiera de pronto hacer un comentario sobre ese particular, o invitar a la oficina para que otros de los colegas traten el tema. Lo ideal sí es que la persona consulte nuestra oficina, que se comunique al 512-6355, el número 512-6355, se le asigna una cita para valorar el contrato que él tiene, que dice que lo tiene en una modalidad Minerva. Entonces hay que analizar muy bien ese contrato, bajo qué disposiciones se precisó y cuál es su clausulado para definir si hay o no hay algo que reclamar. Y mirar también el codeudor. Hay un tema, en el tema de esa ley de arrendamientos hay muchísimas cosas, y es cuándo se entrega el inmueble, cómo se entrega el inmueble, cuáles son los tiempos. Es un aspecto importante que de pronto dentro de el equipo de abogados que ustedes tienen, sí, pues más adelante podamos traer también, ¿por qué no un invitado para que hablemos de ese tema? O lo pueda hacer usted, no sé, ya ustedes lo definirán.
Vamos a ir a una corta pausa y aprovechemos para que los televidentes que tienen dudas sobre las distintas áreas del derecho pues puedan tomar los datos sobre las oficinas del doctor Sandro Sánchez, doctor Sergio Sánchez Salazar, para que puedan consultar sobre estos temas. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, y vamos a revisar en pantalla la información de las oficinas del doctor Sergio Sánchez Salazar y el doctor Sandro Sánchez. Por ejemplo, tenemos aquí ¿esta es la oficina del Poblado? La del centro. La del centro está en el edificio del Café. El teléfono es 512-6355. Vamos a tomar los datos con otra oficina, la del Poblado. Listo, la del Poblado es la calle Primera Sur, 1A Sur, número 43A, 25, edificio Colmena. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Listo. Los Sauces, esta es en la carrera 65, número 4921, local 104, Centro Comercial Los Sauces, teléfono 260-9341. ¿En cualquiera de las oficinas tratan qué temas, doctor Sergio? Se manejan todas las especialidades del derecho, ¿cierto? Está la seguridad social, el derecho administrativo, el derecho laboral, derecho civil en esa parte contractual, está contractual como lo definíamos, derecho comercial. Esos son básicamente pues, las modalidades, derecho de familia. Ah, bueno, ahí hay varias áreas del derecho, entonces los televidentes que tomen atenta nota sobre los datos del doctor Sandro Sánchez, doctor Sergio, y pues obviamente el equipo de abogados que trabajan allí. Vamos a tener unos aspectos para recordar, hablando hoy sobre la responsabilidad que hay en los accidentes de tránsito. Vamos entonces a revisar cuáles son los aspectos que tenemos para recordar en esta materia. Vamos entonces con pantallazo, porque doctor Sergio, el tema de la responsabilidad, mencionábamos acá que hay una responsabilidad penal que tiene que ver entonces cuando en la investigación se puede determinar o no si fue un homicidio culposo o cuál fue la responsabilidad del conductor o del que generó el accidente. Estábamos también hablando de una responsabilidad civil, que es entonces definir el daño, cuál es el daño y cuál es la responsabilidad económica que se puede dar en ese sentido. Ya tenemos los pantallazos. Bueno, entonces digamos que las consecuencias de un accidente pueden ser de carácter administrativo, civil y penal. Ya usted, doctor Sergio, lo explicó. Perfecto. La responsabilidad administrativa se da por violar una norma de tránsito y conlleva la aplicación de una multa o una amonestación. La responsabilidad civil procura establecer el equilibrio que existía entre el patrimonio del autor del daño y el de la víctima. El afectado, con base en los lineamientos del Código Civil, puede entablar una demanda en un proceso civil ordinario ante un juzgado civil con la firme intención de proteger los bienes patrimoniales y extrapatrimoniales afectados. Los daños patrimoniales son los daños emergentes y lucro cesante, del cual ya hablamos, que corresponden a los gastos en los que incurre para establecer el bien. Bueno, ahí teníamos entonces los datos, doctor Sergio. ¿Qué más debemos decir sobre esta situación? Hombre, definitivamente yo siempre exhorto y hago la invitación a que todo conductor de vehículo tenga sus seguros. No solo se limite al SOA, que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, sino que tenga este seguro todo riesgo, puesto que va a estar en tela de juicio su integridad, no solo en materia emocional, sino patrimonial. Entonces, no es lo mismo yo tener una situación eventual en mi vehículo o llevar a cabo un accidente de tránsito, más aún cuando la conducción está catalogada como una actividad peligrosa, teniendo mi seguro para que éste responda, ¿cierto?, frente a una eventual víctima. A no tenerlo, pues me tocaría ya de los objetos propios de mi patrimonio responder. Y puede que ese patrimonio ni siquiera alcance. Si el daño puede llegar, por decir algo, a 1.000 millones de pesos. Y me detengo acá. Usted hace algunos minutos mencionaba el tema del SOAT y entonces las coberturas del SOAT. El televidente podrá decir, no, como yo tengo el SOAT, si yo genero un daño frente a terceros, cueste lo que cueste, yo con el SOAT voy a, digamos, a blindarme. ¿Eso es así? No, eso es totalmente falso. No, el SOAT tiene una cobertura y tiene una protección, básicamente y muy destacada en materia de atención clínica asistencial. Correcto. Todo lo que implica esa parte médica es fundamental. Pero ya cuando se incurre en las lesiones, donde se ve una pérdida de capacidad permanente y se establezca un lucro cesante futuro, un perjuicio extrapatrimonial, la muerte de la persona, una muerte, todas esas obligaciones que generan para la propia víctima y su entorno, esas no las va a cubrir el SOA. Eso es muy importante. Con el patrimonio de la persona o que entre la aseguradora como tal
y entra a resarcir, pero es complejo, a través del SUAT no. Eso es muy importante, doctor Sergio, porque nosotros en otros programas hemos mencionado que cuando usted compra un vehículo no se preocupe solamente porque el seguro cubra el patrimonio del vehículo, es decir, el costo del vehículo, sino los daños que usted pueda generar. Entonces, no es que yo conduzco muy bien, sí, usted puede conducir muy bien, pero eso no lo deja, no está exento de que pueda generar un accidente que puede, pues, o sea, generar unos costos muy elevados, doctor Sergio, o sea, que a la hora del tema de pólizas también están muy pendientes de eso. Sí, definitivamente, eso es una invitación que siempre hago. Tener su vehículo, pues, tener su seguro obligatorio de accidentes de tránsito y ese de responsabilidad extracontractual. Todo riesgo definitivamente es muy importante tenerlo. En el transcurso de esta semana, un televidente que es propietario de un taxi, a ese propietario de ese taxi, un bus, así que le generó pérdida total a ese vehículo y se generó también un lesionado. Él me preguntaba que si él podía con el propietario del bus o de la empresa conciliar los arreglos del vehículo, o ya porque se hizo pues obviamente todo un proceso administrativo, no debería entrarse en ningún tipo de conciliación a menos que ya exista unas audiencias y ya las aseguradoras entre sí adelanten todo el proceso. ¿Cuál es el camino a seguir cuando se habla ya de conciliar? Hombre, definitivamente el tema de la conciliación en estos accidentes de tránsito debe tener primero un soporte bien definido de una liquidación de perjuicios. Porque no es lo mismo yo entrar a conciliar única y exclusivamente por el daño material y en el mismo instante, porque se puede incurrir en un error muy grave definitivamente. Ahí también aprovecho para hacer esta invitación. Las personas a veces sufren su lesión en el accidente y entran e inmediatamente concilian. Hay que recordar que en materia biológica el cuerpo humano sufre unos procesos de detrimento a raíz de las lesiones, ¿cierto? Y no es lo mismo yo entrar a hacer un arreglo con X o Y, con un yeso, a que me sigan todo un tratamiento evolutivo para ver en qué termina el yeso que tengo puesto. Por supuesto que sí. ¿Cierto? Mire que en lo que son fracturas a nivel de fémur, se tiene precisado pues con un porcentaje altísimo de que se da una reducción del mismo y hay una pérdida en la longitud hasta de 5 centímetros. Entonces usted tiene el yeso, el día que llega con el yeso en el fémur, no, yo estoy bien, esto, le negociemos y le ofrecen algo, listo, muy bien. La persona se va feliz, luego al paso del tiempo hay una pérdida de capacidad severa, luego hay un desgaste de la conexión en la cadera, del mismo fémur, la persona queda con una disminución y ya concilió, ya eso es cosa juzgada, ya no puede hacer nada. Doctor Sergio, se nos acabó el tiempo, esto se fue muy rápido. Sí, definitivamente. ¿Algún tipcito consejo para nuestros televidentes en esta materia sobre las responsabilidades que hay en materia de accidentes de tránsito? Hombre, definitivamente, siempre tener el acercamiento y la asesoría de un abogado. Nosotros en la oficina estamos prestos y dispuestos para eso. Por eso decimos que esa primera asesoría es totalmente gratuita, con la idea de brindarle a las personas esos conceptos básicos para que se defiendan de la mejor manera ante cualquier eventualidad. Bueno, agradecemos al doctor Sergio Sánchez Salazar, abogados en distintas áreas del derecho, muy amable por estar con nosotros. Estaremos muy pendientes porque ellos van a estar aquí todos los miércoles para que estén pendientes nuestros televidentes. Estuvo con ustedes en la dirección y presentación de este espacio de servicio Juan Carlos Hurtado Ochoa. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia con toda seguridad te ven grande.